desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas acudimos a Gustavo Efrón, director de la publicación Nueva Sion en Argentina, para tratar temas que tienen que ver a veces con la comunidad en Argentina, pero muchas veces son temas que pueden ser universales como el que vamos a tratar hoy. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, creo que el tema que ya has comentado en varias columnas, pero que no por recurrente es menos actual, es la utilización, la manipulación, etcétera, de términos que tienen que ver con el nazismo, el holocausto, la Shoah, etcétera, para, mm, digamos, un lenguaje político actual que no siempre tiene una justificación y cómo hay que reaccionar a eso, ¿no? Sí, justamente el tema que es ¿por qué es tan recurrente? Porque si fuera un tema, ¿no? Si fuera un tema que sí, bueno, es un tema que ya histórico, sí es histórico, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué siempre hay que volver a hablar de lo mismo? ¿O por qué siempre hay que buscar nuevas explicaciones, nuevas preguntas, nuevas maneras de entender algo que está tan debatido, por lo menos en ciertas áreas nuestras, digamos, sobre, bueno, qué es la banalización de la Shoah? ¿Cuándo se banaliza la Shoah? ¿Cuándo se banaliza el nazismo? ¿Y cuándo no se banaliza? ¿No? Pero todo el tiempo tenemos que estar empezando a preguntarnos eso porque nos sorprende porque la historia y los acontecimientos políticos nos va revelando cada vez más momentos o situaciones donde esto aparece. Ahora en Argentina aparecieron nuevamente de dos candidatos, en este caso de la oposición, recurriendo nuevamente a estos mismos argumentos, ¿no? En este caso planteando a la vicepresidenta Cristina Kirchner como el Hitler que está detrás. O sea, digamos, son argumentos de campaña bastante banales, digamos, donde bueno, la idea de demonizar al otro como estrategia electoral lleva a cualquier cosa, ¿no? O, por ejemplo, plantear, como otro de los candidatos que plantea que no le preocuparía aliarse con cualquiera, incluso ni con Macri, ni con uno, ni con otro, con tal de, como hizo Churchill, poder, comparándose con Churchill, para poder combatir al nazismo, digamos, ¿no? En este caso sería como para combatir al kirchnerismo, ¿no? Y ya lo ha hecho otro gran escritor histórico, que bueno, con el cual uno puede coincidir o no, que es Juan José Sebrelli, en algún momento hablando de cuando en una de las villas en la Argentina era, digamos, la cuarentena no se podía, ahí en las zonas más pobres no era, la estrategia de cuarentena no podía ser tan clara como que se queden en sus casas porque es imposible en las villas, sino que digamos, hubo como cercamientos de zonas, digamos. Entonces él lo planteó como que era un nuevo gueto de Varsovia, ¿no? Entonces aparecen todo el tiempo en algún punto, lugares comunes y golpes bajos, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué esa necesidad de que aparezca? ¿No? ¿Por qué este lugar común? ¿Por qué este lugar tan simple, tan, tan obvio, tan de recursos de primera mano, tan de golpe bajo, ¿no? Que recurren muchos políticos, no necesariamente de un sector político, ¿no? Porque han recurrido de otros sectores políticos también. Ahora tenemos estos ejemplos en el caso de la oposición en Argentina, pero el tema excede, sino que se plantea, bueno, ¿y cómo se reacciona frente a todo esto, ¿no? Cómo medir la dimensión política, cómo medir lo simbólico ahí, ¿no? Cómo juega lo simbólico en esta dinámica, ¿no? ¿Por qué se recurre al símbolo del mal como el nazismo y no hay otro símbolo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está pensando en esta manera de simplificar, ¿no? El espesor de la historia, ¿no? De aplanarlo, por llamarlo de alguna manera.
Y también, cuando es dicho también con ciertas intencionalidades, ¿no? A mí, como me han preguntado en algunas rondas de consultas, cómo reaccionar frente a esto, si siempre es banalización, porque, digamos, muchas veces uno dice, si uno no puede recurrir nunca a una comparación retrospectiva de lo que es el nazismo en relación a otros procesos históricos y otras situaciones que están pasando, entonces queda el nazismo y la Shoah como un lugar incontaminado, incomparable, que no puede ser proyectado en ninguna otra situación. Entonces queda como ese lugar sacro que tampoco sirve como un aprendizaje para la historia. Entonces, si uno queda congelado en esa postura, tampoco, digamos, permite pensar la complejidad de ese momento y de cómo se expresa, cómo se puede expresar eso hoy. Pero cuando se plantea así, con tal nivel de simpleza y con intencionalidades políticas tan claras, digamos, ¿no? Que recurren a ciertas, digamos, memorias colectivas un poco estandarizadas, ¿no? un poco homogeneizadas y cerradas, ¿no? en un lugar fijo. Entonces, ahí aparece justamente esto de, decir, esto es suficiente, o sea, no puede pasar esto, no puede ser que sea una estrategia electoral, que sea un argumento tan burdo, tan de recurso de primera mano, ¿no? Realmente hay como una gran discusión incluso sobre por qué se reacciona con uno, por qué no se reacciona con otro, por qué en el caso de digamos, que eso ya tiene que ver con el fragor de la grieta, de la discusión política, ¿no? Pero el tema excede incluso, ¿no? Porque que plantea, bueno, ¿por qué la política hace lugar a este tipo de reduccionismo, ¿no? La política, y no solamente la política, pero bueno, en caso de un escritor también llama la atención, pero bueno, un escritor con claras intencionalidades políticas también, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que es todo un desafío porque todo el tiempo estamos pensando y reactualizando cómo pensar y cómo reaccionar y cómo situarnos frente a esto, ¿no? Que realmente sorprende, por momentos enoja, a mí particularmente me enoja, porque pareciera que no aprendemos más, o sea, que esta sociedad, nuestras sociedades, no aprenden más cómo valorizar el aprendizaje que uno ha tenido de la historia, ¿no? Los aprendizajes que uno ha tenido de la historia, ¿no? Y cómo todo termina en ese sentido entrampado en un eslogan o en una campaña de marketing, digamos, de poca monta, que en definitiva yo creo que hay que salir a capturar, que hay que salir a denunciar, que hay que neutralizar, que no podemos permitir ese nivel de ultraje, digamos, de nuestra memoria, ¿no? Me parece que es realmente, algo que reaparece. Y creo que la noticia en todo esto justamente es la repetición y la reaparición, ¿no? La recurrencia a este tipo, ahora directamente con algo ya tan burdo como comparar a una vicepresidenta con el dictador, con el Führer, como lo han dicho, cuando en realidad, bueno, independientemente de las posiciones que podamos tener nosotros respecto a uno u otro de los referentes políticos fundamentales de un país, me parece que es caer muy bajo, caer en una mirada muy, muy segmentada, acudir a esto, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver cuando lo hace cualquiera, ¿no? En este caso fue pero ocurre y ha ocurrido con otros. De modo que, bueno, hay que medir también las intencionalidades, hay que medir las búsquedas, no toda comparación, no toda proyección es de por sí una banalización, ¿no? Porque si no entramos en la sacralización de la Shoah. Pero, digamos, hay que ver que, hay realmente estrategias muy, muy, muy banales y muy burdas que hay que salir a neutralizar.
Bueno, realmente es un tema que, como bien dices, queda abierto. Lo hemos abordado en muchas ocasiones contigo y también con otros pensadores y analistas de la actualidad, porque, como decimos, es una situación que desgraciadamente se da en muchos países, al menos en los de habla hispana es muy habitual y también en la prensa, ¿no? Esta utilización del identificación del mal absoluto con algo que en algún aspecto tiene que ver, eh, tiene connotaciones también particulares, no son tan universales. Nosotros los judíos tenemos una sensibilidad particular cuando se habla del nazismo, de la Shoah, del Holocausto y de los campos de concentración, por mencionar solo algunos de ellos. Así que tenemos que ser los primeros preocupados porque este tipo de lenguaje encuentre otro camino y que no sea la utilización de estos símbolos para expresarse, ¿no? Exactamente, y vos lo has dicho muy bien cuando hablaste de las particularidades, ¿no? Porque ahí está para mí el núcleo del tema, del debate, ¿no? Los particularismos, ¿no? Que no todo es lo mismo, que no podemos establecer una línea universal de comparación de todo, ¿no? Que eso es como aplanar la historia, ¿no? Aplanar lo singular en una generalización, en una comparación ahistórica, en una comparación así, digamos, de este tipo, tan, tan, que no resiste ningún tipo de, digamos, de análisis que de cualquier historiador, de cualquier científico, de cualquier sociólogo, de cualquiera que a algún punto se empiece a analizar y a establecer parámetros para pensar, digamos, los procesos sociales, históricos, la gobernabilidad, la historia y demás. Entonces, eso, digamos, hace que tengamos que pensar muy bien, digamos, cómo reaccionar, cómo pensar esto y, como dijiste vos, la particularidad de cada uno de los procesos históricos, poder analizarlo en su propio espesor, ¿no? Pues muchas gracias, Gustavo Efraín, por haber compartido con nosotros estos pensamientos y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas aquí en Radio Sefarad. Bueno, muchas gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.